Buenas noches. Soy Marta Mella de Suárez. Estoy en el Hostal de San Marcos para presentarles un documental sobre mi ciudad y mi provincia. El hecho de haber nacido aquí me impide ser del todo imparcial al hablarles de mi tierra. Por eso, prefiero que la vayan conociendo ustedes a través de las imágenes que verán a continuación. Imágenes que intentan retratar la variedad de formas de vida y la gran cantidad de contrastes que encierra mi provincia, desde las altas cumbres de picos de Europa a las llanadas infinitas de la meseta. ¿Cuál es el rostro, el perfil verdadero de León? Las vegas fecundas de sus ríos, el Cea, el Esla, el Órbigo, los viejos campos góticos donde se trilla el pan, o las cumbres de Valdeón, desde las cuales miran a la meseta las crestas afiladas de los picos de Europa. ¿Qué es más León? Sus lagos y pantanos, viejos y nuevos, hijos de la naturaleza o de la nueva industria, o los valles del Bierzo, en uno de los cuales una blanca ladera da nombre a Santiago de Peñalba. En todas las regiones, incluso en sus pequeños valles, está León, pero en el tiempo, antes que en parte alguna, lo halla el viajero en el mágico interior de las cuevas de Valporquero. Sobre esta tierra, cuyo interior fue creando el agua día a día, se asentó en el siglo I de nuestra era la Legión Séptima Pía Félix. Se creó un campamento y sus murallas fueron cimiento de la actual capital. Recibió el nombre de Legio, que al correr de los tiempos quedó en León, mas no solo su nombre ha llegado hasta nosotros. Rostros, losas, inscripciones, caminos, calzadas que hoy vuelven nuevamente a la vida, nos llevan hasta los valles donde Roma buscó el oro de las médulas, con esclavos traídos desde las más lejanas provincias del imperio. De un extremo a otro de la provincia, del oeste al norte, del Bierzo a Valdeón, el viajero, al pie de los picos de Europa, puede acercarse hasta la ermita donde se dice fue un día coronado don Pelayo. Lo dice la tradición y su nombre, Corona. Frente a ella, y para salvar a sus rebaños, construyeron los pueblos del concejo esta trampa para lobos. Una vez al año, reunidos los vecinos, iban haciendo bajar del monte a la alimaña a son de gritos, disparos y ladridos de sus perros hasta acabar con ella en su encierro de piedra. Santiago de Peñalba, en su valle romano, es la más bella obra de nuestro arte cristiano del siglo X, no lejos de San Pedro de los Montes y Compludo, donde San Fructuoso, godo de origen y niño aún, llegó cierto día a tierras que eran suyas de la mano del padre. Pasó el tiempo y a los 20 años
dicen los que su vida cuentan, se hizo clérigo y eligió este valle para huir de la corte, buscando por testigos de sus penitencias los lugares más escondidos de los entonces despoblados bercianos. De esta vida, de este tiempo, aún queda un testimonio insólito: la herrería que en las afueras de Compludo surtía, totalmente movida por el agua, de aperos de labranza a los labriegos. El agua, cayendo por su cauce vertical de piedra, desplaza el aire para avivar las brasas. Y el agua, también traída de más lejos por un cauce más alto que el techo de la fragua, mueve al caer la rueda que a su vez pone en marcha el martillo del herrero. Diez siglos más pasaron sobre las tierras de León, tiempos de azar incierto y reconquista. Un día, monjes mozárabes, huidos de Córdoba, construyen la iglesia de San Miguel de Escalada. Estas tres naves, separadas por arquerías de herradura, estos humildes techos de madera, oirán, repetirán por muchos años el eco de los cantos y los rezos de los monjes que tras el abad Aldefonso y sus compañeros vinieron. Carracedo fue monasterio benedictino y palacio real. De su antiguo esplendor quedan en pie ventanas y salones desiertos hoy, pero que aún miran al camino por donde allá, rayando el año 1000, llegan hasta la ciudad de León los restos ilustres de San Isidoro. En el fondo del templo que lleva su nombre, en el lugar de acceso a la iglesia primitiva, se halla su Panteón de Reyes, el mejor conjunto de pintura románica española. Realizados al temple, estos frescos, de traza y colorido a veces casi intacto, narran temas piadosos de la vida de Cristo. A través de rostros españoles, dentro de un realismo que los entronca inequívocamente a nuestro arte, la mano del pintor parece decirnos, a lo largo de tímpanos y bóvedas: estos eran nuestros soldados, estos nuestros pastores, este, el mundo real que conocimos, este, el rostro real de nuestros santos. San Isidoro es así, para el viajero, resumen y capítulo primero de la primera historia de León. En su museo puede verse la famosa arqueta de los marfiles, el cáliz de ágata que regaló doña Urraca, compuesto por 2 copas de ónice romanas, y allí está, en fin, entre joyas, arquetas árabes, Biblias famosas y viejos incunables, el arca magnífica del santo que da nombre a este conjunto único en el arte románico español. Que las tierras de León sean tan variadas y ofrezcan tal cantidad de contrastes, yo creo que pocos leoneses dudarían si se tratara de elegir un monumento que simbolizara todas ellas. Muchos de ustedes conocerán nuestra catedral y pocos habrán tenido la oportunidad de verla desde el aire. La catedral, dijo un día Zorín,
Es fina, frágil y sensitiva. Tiene en su fachada principal 2 torres que se perfilan en el cielo limpio y azul. Durante la dominación romana, sus cimientos eran gimnasio público y casa de baños. Un día Almanzor entró en la ciudad. Hizo estrago su bárbara gente. El templo demolido lo reedificó un obispo a cuya piadosa obra consagró sus riquezas. Florecía ya en Europa por este tiempo el airoso arte gótico. Estas palabras de Azorín, en su libro Castilla, sitúan al viajero ante la fachada principal, bajo su pórtico. En él trabajaron el maestro Enrique, Pedro Cibriáñez, que proyectó la obra en un principio, y Juan Pérez, que la continuó hasta su muerte. Sus nombres, como su obra, han quedado, mas no el del autor de la Virgen Blanca, cuya sonrisa coge antes de entrar al forastero. Porque es dentro, en su interior sobre todo, donde el arte y la sabiduría de arquitectos, vidrieros y canteros supieron alzar uno de los más bellos interiores góticos de Europa. Todos ellos, desde el maestro Simón, Alfonso Rodríguez y Pedro Fernández, nombres bien castellanos todos, hasta Madrazo y Menéndez Pidal en nuestros días, crearon esta obra de arte total en la que lo que más destaca es su armonía. El coro es de nogal y uno de los más antiguos de España. El Cabildo acordó su construcción en 1464, encargándose de su trazado general al maestro Gisquén, aunque Malinas, Copén de Holanda y Alfonso Ramos realizaron las tallas. Sin embargo, no todos los artistas de la catedral nos dejaron sus nombres. Sus capillas, retablos, imágenes y rejas son obra de la fe y el esfuerzo de todo un pueblo, de los prelados leoneses, de los cabildos, de las generaciones de artistas y artesanos que en ella trabajaron y que a su sombra murieron, de todos aquellos que desde la montaña y el llano, desde las canteras de Boñar, trajeron en caravanas de carretas la piedra, la cal, la arena para alzar los muros de su iglesia. Este pueblo de León, que a través de los siglos alzó tal catedral, es el mismo que aún hoy se viste de apóstol una vez al año en Laguna de Negrillos. Esta ceremonia, mezcla de procesión y auto sacramental, se celebra cada año en el Día del Corpus y reúne al pie de su iglesia a todos los vecinos y buen número de forasteros. Las máscaras son antiguas y obra de artesanos de la región, al igual que los vestidos y demás objetos, incluso los halos de latón que sirven para identificar a cada personaje. Cada vecino interpreta el que le corresponde dentro del más riguroso realismo en un cortejo que incluye también a San Juan Bautista y al Padre Eterno, precedidos todos por San Sebastián con su traje arbitrario y su enorme flecha que le sirve de atributo.
Sahagún, villa antigua, hito importante en el Camino de Santiago, es con sus iglesias de San Lázaro y San Tirso, cuna de un estilo famoso que lleva su nombre. No lejos de ella, situó el autor de La pícara Justina el comienzo de su célebre novela. Éramos 3 hermanas, buenas mozas y de buen fregado, y un muchacho, Nicolasillo, muy hábil y al que mandaban por 8 cuartos de vino y sisaba 12, de modo que quedó para llevar al río las mulas de los huéspedes. Mi padre y mi madre no quisieron tener oficios trafagones, sino ganar el pan a pie quedo. Así que pusieron mesón en Mansilla, que luego se llamó de las Mulas, y que es lugar pasajero y de gente llana del pueblo de León. El mesón es como la tierra y el pasajero como el río. Verdad es que el río, por donde pasa, moja, y al mesón también se le pega algo. El mesón es como olla nueva que siempre toma el olor de lo que en ella se echa. Si el que pasa es próspero, queda el mesón oliendo a bienes, y si pobre, la casa huele a trapos. Es esponja de bienes, prueba de magnánimos, escuela de discretos, universidad del mundo, purgatorio de bolsas, cueva encantada, espuela de caminantes, desquiladero apacible, vendimia dulce y, por decirlo todo, tiene como abogado a mi buen padre y a mi buena madre, ambos mesoneros en la Real Mansilla de las Mulas. La historia heroica, el pasado guerrero de León, se resume y testimonia en la serie interminable de sus villas amuralladas y castillos. Desde el de Ponferrada, sede fuerte y famosa de templarios, hasta Valencia de Don Juan, con sus altivas ruinas en la antigua Collanza. Desde Grajal de Campos, uno de los más modernos y mejor conservados, hasta aquellos que conocieron la atormentada y romántica historia del señor de Bembibre, las tierras de León y el Bierzo sobre todo se alzan en ruinas, hiedra y escudos que sirvieron de fondo a la famosa obra de Gil y Carrasco. Astorga, a la que Plinio llamó magnífica, con su recinto amurallado, su plaza mayor y su catedral barroca, da entrada al viajero desde el aire al folclore más conocido de la provincia, el de los maragatos. A estas tierras de personalidad tan acusada, donde trajes y ceremonias como esta de las bodas eran entonces inalterables como un rito, llega a principios de siglo un discutido personaje, un arquitecto poco conocido entonces, al que se encargan los planos del nuevo palacio episcopal. Antonio Gaudí, genuino representante del entonces en auge modernismo catalán, crea fuera de Cataluña 2 de los que sus contemporáneos llamarán castillos de cuentos de hadas. Gaudí, se ha escrito, es un autor oscuro cuya expresión se advierte dominada por una tensión latente y una lucha de fuerzas interiores. En una época de total renovación europea, su arquitectura, tan cargada de misticismo, de simbolismos, de influencia medieval en un principio, evidencia una resuelta decisión de romper con las normas tradicionales, una búsqueda de formas nuevas que, discutidas entonces, hoy ya, al cabo de los años, de algún modo casi todos aceptados. Vamos a nuestro último capítulo, a nuestra época actual, porque León no solo es arqueología o historia. A la sombra de nuestra catedral y nuestras viejas murallas, el perfil del León actual es así, véanlo.
El deporte ha alcanzado en los últimos años una gran difusión, sobre todo entre los jóvenes. Más allá de los viejos usos, de la típica lucha de tan antiguo raigambre en la montaña, el lanzamiento de barra, el tirabeque, la chana o la pita, hoy en trance de desaparecer, del verano al invierno, desde la capital a la montaña, el deporte hoy en León sube cada domingo a las pistas de esquí que brindan las alturas próximas al puerto de Pajares, lugar de cita de aficionados leoneses y asturianos. Allí disponen de 2 telesquís de arrastre, al tiempo que las diputaciones provinciales de Asturias y León construyen accesos a las pistas de Brañuelín, que pronto estarán dotadas, como en el futuro las del puerto de San Isidro, de telesillas, telesquí, zonas residenciales y alojamiento de carácter popular. Más allá de los nuevos embalses, en Ponferrada o La Robla, o en tantas otras regiones, surge la industria leonesa tradicional, la electricidad, el cemento o la minería, heredera de las tradicionales riquezas del Bierzo. A esta industria tradicional, pionera de otros años, han venido a sumarse otras nuevas, de igual modo que al deporte actual vinieron a sumarse los antiguos que nunca se dejaron de practicar con modos, formas y técnicas nuevas. En 1624, Juan de Vergara redacta el célebre manuscrito de Astorga sobre la confección de moscas artificiales para la pesca. Entre la caña de varear de aquel tiempo y el material actual existen notables diferencias, pero aún hoy los artesanos leoneses siguen convirtiendo sedas multicolores y brillantes plumas de gallo en moscas artificiales solicitadas por pescadores de toda Europa. Los ríos leoneses han vivido en sus aguas todas las experiencias que los hombres inventaron. Cebos naturales, debones, cucharillas, boyas, señuelos de todo tipo, porque más de 20.000 pescadores hoy, año tras año, vienen aquí, a los 2.500 kilómetros de ríos trucheros que les esperan, 100 kilómetros de los cuales se hallan organizados en cotos, en tanto el resto de las aguas es totalmente libre. Hoy en León, cuando el verano empieza, concluyen con una fiesta los cursos que para extranjeros cada año se celebran. En ella, como en días anteriores, como en siglos atrás por estas tierras, se dan cita gentes de naciones distintas, de lenguas diferentes. Si pensamos que estas tierras de León fueron Camino de Santiago, campamento romano, campo de godos, victoria de Almanzor y duelo de franceses, nada debe extrañarnos que una vez más este suelo, 2 veces milenario, sirva de lugar de reunión a la juventud de tan distintos pueblos. ¿Cuál es el rostro, el perfil verdadero de León? ¿Sus viejas murallas o sus nuevas avenidas? ¿Sus célebres linajes o esta nueva juventud que baila ahora, estos nuevos leoneses? Digamos solo que este pueblo de León, que se asoma al mar desde sus montes, que se entra en la meseta por sus llanos, que vive junto a Galicia y cruza al sur por el viejo Camino de la Plata, tiene abiertas sus puertas a todos, forasteros y amigos, a través de su nuevo perfil, de su modo de ser, su mosaico de valles y montañas, pero antes que nada y sobre todo, a través del pasado y el arte que cimentaron los siglos más importantes de su historia.